soy Mariano Quirós. El primer libro que recuerdo haber leído y que leí con mucho fervor, mucha pasión, como hacen los nenes cuando se obsesionan con algo, fue un libro de Gustavo Roldán que se llama El libro El monte era una fiesta. Es un libro que gasté por lo menos entre los 7 y los 10 años. Tengo la ilusión de que escribo permanentemente, incluso cuando no escribo, entonces como que mi lugar preferido para escribir es cualquier lado. Y si tuviese que ser un personaje de ficción, sin duda me hubiese encantado ser, me hubiese asustado también ser un detective salvaje, un personaje de aquella novela de Roberto Bolaño. Y la literatura, si es algo, probablemente sea una manera de pensar. Libros, historias y autores. Notas al pie. Un podcast original de Radio 10 con la conducción de Ana Correa. ¿Por qué decidiste escribir la historia de Nadia y de Clara? En buena medida porque me interesaba explotar cierta mirada provinciana. Yo soy bien chaqueño y quería explotar esa mirada provinciana sobre la ciudad, sobre Buenos Aires, y explotar también todos los prejuicios provincianos que hay alrededor. Así como hay prejuicios porteños sobre el interior, por decirlo, nombrarlo mal y pronto a eso que está por fuera de Buenos Aires. Hay muchos prejuicios también desde las provincias hacia la ciudad, y a mí esos prejuicios me dan bastante gracia, me parecen bastante absurdos en buena medida, y me parecía una buena posibilidad de explotarlos desde la literatura, desde la narrativa y con una historia, si se quiere, cómica, ¿no? Aunque tiene también sus puntos quiero creer que tiene sus puntos de incomodidad y de sordidez que la hacen, digo yo, ¿no?, que la hacen más interesante. Sí, tiene su parte de graciosa. A mí me pasaba que tiene partes dramáticas porque tiene que ver con relaciones humanas y con que una de las hermanas, Nadia, viene a Buenos Aires a hacerse un tratamiento por una enfermedad y de repente salta el pelotudo ese y te hace reír. Uh-huh. Navega sobre muchos prejuicios, ¿no? Porque también sobre las personas grandes con las jóvenes con las grandes, con los migrantes. También, sí, en realidad también esa es una manía otra manera de explotar los prejuicios y los lugares comunes, que yo por lo menos lo siento así. Si para algo sirve la narrativa, la literatura de ficción o la ficción literaria, es para correr un poco los lugares comunes y desnaturalizar ciertas cosas, por más solemne, incluso cursi que suene, tiene de alguna manera esa potencia la literatura. Y yo estaba deslumbrado con cierta sensación mía propia cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires hace esos 7 años, incluso con mi vida como turista en Buenos Aires, estaba deslumbrado con cierto cambio, no solo en el ánimo sino en la disposición del cuerpo, ¿no? Era otra persona la que vivía en la ciudad de Resistencia que la que se movía y se comportaba de determinada manera acá en Buenos Aires, y veía lo mismo a medida que me iba instalando en la ciudad. Veía lo mismo en la gente que venía, por ejemplo, de visita a verme. Es como que de pronto toda una gran colectividad de provincianos comportándose de manera retorcida y como una especie de gran injerto en el comportamiento, ¿no? De pronto nos comportábamos de una manera que no era ni la de nuestras ciudades, ni la propia, éramos otras personas. Y a mí me resultaba medio descabellado, entre gracioso y perturbador ese comportamiento. Entonces empecé a prestarle un poquito más de atención y quiero creer que a tomármelo en sorna y después con un poquito de complejidad también. ¿Por qué me gustaría eso, que ampliaras qué es esta forma retorcida que vos notabas en vos y en tus compañeros de provincia, de otras provincias también, ¿no? Sí, por supuesto, pero es como decirte un comportamiento que tiende a la imitación imposible, o al querer comportarse de una manera, o al estar
revisando, pero incluso en la vida cotidiana, en los trámites más cotidianos, como pasar el molinete del subte, como subir a una escalera mecánica, sonceras de ese estilo, de pronto se vuelven una quimera, una épica, una aventura, ¿no? Y yo sentía eso al principio, incluso conmigo mismo. Decía, ¿por qué hablo de esta manera? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué me cuesta tanto hacer algo tan sencillo, algo que en mi ciudad lo hago como un ser humano normal? Y de pronto lo veía también en amigos, amigas, en parientes que llegan a Buenos Aires y son otras personas. Y nos cuesta cuánto par de horas volver a ser las personas que somos. Notas al pie. La biblioteca desordenada de Radio 10. Vine a Buenos Aires porque mi madre y mi tía son unas inútiles. Odio Buenos Aires, su olor a podrido, su falsa urgencia, su enormidad. Odio la tonada de los porteños. Odio que pretendan explicarme el origen de esa tonada, el porqué de su gesticulación excesiva, de su actitud prepotente, el porqué de su ignorancia. Odio que lo sepan todo. ¿Te pasa lo mismo con la literatura? ¿Te pasó algo así? ¿Te impresionó el ambiente literario por algo en particular? El ambiente literario de Buenos Aires en realidad no, porque yo vengo de una ciudad que tiene una intensidad cultural importante, y donde hay por decirlo de alguna manera, un movimiento, hay por lo menos una expresión literaria que está de manifiesto. Entonces digamos que acá en Buenos Aires, así como es de enorme, de absurdamente grande, su comportamiento literario es también bastante como de islotes, ¿no? Está como disperso. Si bien tiene una vida literaria muy intensa también, muy fuerte también, por algo tiene tantas librerías, que es algo que a mí me deslumbró de la ciudad, no me provocó un cimbronazo en ese sentido particular, porque yo ya venía de una vida, quiero pensar, quiero creer, literariamente intensa. Volvamos a las hermanas, a Clara y a Nadia, que vienen a Buenos Aires a través de la observación, y que ellas también se pierden un poco en la ciudad, tienen que hacer un trayecto corto hasta el hotel y capaz que se pierden, pero también ellas reflejan lo absurdo de esta ciudad, un poco. Digamos, hay como una sabiduría por parte de ellas que además yo lo noto con un contraste muy gracioso con sus hijas. O sea, como que sus hijas viven en otra dimensión, como que esta locura en la que te atrapa Buenos Aires te hace perder un poco la realidad. La mirada de ella nos da un poco más de claridad sobre qué está pasando en una ciudad como Buenos Aires. No sé si tanto, porque tampoco era mi intención ser realmente fiel a la ciudad. Yo la conozco poco a Buenos Aires, entonces más me interesaba la impunidad de la recreación y de la imaginación, tanto en la mirada de las dos hermanas mayores y de sus hijos, que son otros personajes de la novela, que tienen una mirada. De hecho, dos de los hijos viven en Buenos Aires, nacieron en Buenos Aires, son porteños. Son como la recreación de un porteño para mí. Y está también la mirada de una de las hijas de ella, que sí es provinciana y que es quizás la más acomplejada con el asunto, pero también que se lleva puesto casi involuntariamente lo que tiene delante. Pero a mí lo que me interesaba también era armar como tres miradas, la de las hermanas mayores, la de sus hijos y la de la hija. Tres miradas de tres puntos de vista que se chocaran permanentemente, que generaran un conflicto, que donde una pensara que la hija es una amarga, la hija pensara que su madre es un ser luminoso e inútil, por ejemplo. Es como un recurso narrativo no original, pero quiero creer que bien usado. Hay un personaje que aparece, que no llega a ser de los principales, pero sí tiene un efecto muy particular en la novela, que es el mozo Liber, sí. Que es un migrante venezolano, que tiene como una aparición
desopilante, y ellas también están como deslumbradas. Esas sí son cosas que te pueden pasar, digamos. Me interesaba ver de dónde salió esa escena que no parece tan alocada. En una mega ciudad, ¿no? Donde buscas la conexión a partir de cualquier cosa. Sí, yo tenía, mientras escribía, que es por lo general lo que me pasa cuando empiezo a escribir novelas, mis referencias son más bien cinematográficas más que literarias. Después vienen las referencias literarias, pero en principio yo mientras escribía pensaba, quiero que esta sea una de Almodóvar, ¿no? Y en ese afán hacía que los personajes se encontraran en situaciones medio descabelladas, un poco atolondradas, y con esa comicidad incómoda, ¿no? Por eso las dos hermanas que de pronto ven con reticencia al mozo con toda la carga de prejuicios, ya más que provinciano, sino el mero prejuicio hasta de clase, verlo de pronto trastabillar por el mero sentimiento sumamente expresivo de ese mozo que también es parte de mi imaginación. Una Aleph de Libros Hecho Podcast. Notas al pie, en Radio 10. Mariano Quirós nació en Resistencia, Chaco. Es escritor y comunicador social. Algunos de sus libros son Robles, Torrente, Tanto Correr, No llores, hombre duro. En el 2017 su novela Una casa junto al tragadero obtuvo el premio Tusquets Editores. También fue reconocido con el primer premio del Fondo Nacional de las Artes por su libro de cuentos La Luz Mala. En Instagram es @correquirós. Notas al pie. Notas al pie. Más que 7 locos detrás de un gran libro. Vos decías hace un rato que pensabas como una estructura almodovariana. Lo que me resultó muy interesante de los personajes de estas dos mujeres que son mayores, no muy mayores, pero son mayores, y una está atravesando un cáncer, están haciendo un tratamiento que se nota como diferencia de otros libros que circulan tanto, que no hay una autocompasión por parte de estas mujeres. O sea, con la simplicidad son como muy poderosas a través de su simplicidad. ¿Quisiste construir estos personajes como, digamos, como mujeres diferentes o salió así? No era tanto ese afán, sino más bien la intención de hacer personajes inconscientes, te diría, más que nada irresponsables, un poco tarambanas, ¿no? Y también armar un contrapunto entre las dos hermanas, una tal vez de ánimo más candoroso y la otra directamente como llevándose el mundo por delante, y el mundo también llevándosela por delante a ella. Más que la pretensión de hacer mujeres diferentes, era la idea de correrlas tal vez de un lugar habitual o de un lugar de vulnerabilidad, ¿no? O por lo menos que la vulnerabilidad surgiera de otra manera, porque son mujeres notablemente vulnerables también, pero sí me interesaba que eso apareciera de otra manera, ¿no? Sí, eso es muy notable y la verdad que me gustó mucho, como que de repente me di cuenta, bueno, nada, porque en general hay tanta autocompasión alrededor de estas mujeres. Me llamó mucho la atención también esta cosa, digamos que era como más explícita, aparte porque yo sigo tu literatura y con la relación entre las provincias y Buenos Aires, pero yo noté este contrapunto entre los hijos y las madres, con una cuestión generacional, no vincular, sino como que estamos en un momento donde hay una franja de edad que cree que tiene muchas más herramientas que sus progenitores, y acá las hermanas es como que saben, pero no le quieren compartir a sus hijos que saben todo lo que está pasando. Claro, es como que no le quisieran romper las pelotas, ¿no? Pero también yo pensaba en las dos, sobre todo en una de las dos, el personaje de Clara, como una persona en algún punto políticamente quebrada, un poco frustrada también, y en los hijos
más bien como muchachos a la deriva, los hijos y la hija también un poco más a la deriva, pero un poco, por lo menos un poco más consciente de esa deriva. Los hijos hasta pensaba en algún punto en la banda de Los Copitos, y estos dos chicos que tranquilamente por tarambanas podrían terminar en una situación así, mientras que la hija sí es un poco más arrolladora, es un personaje más, por lo menos para mí, ¿no? Más simpático, más querible, pero sí que hay una diferencia en ese sentido generacional, en cuanto a que por un lado es gente que siento más bien frustrada, y una juventud más bien a la deriva, y en algún punto no tanto, ¿no? Como que se está acomodando. Hay otro personaje, hay una tercera hermana que no nombramos, que es la hermana mayor, que es Marisa, que de alguna manera se desentiende de todo, de la historia familiar, de estas hermanas. También es muy divertido este juego familiar, esta interna entre las hermanas. ¿Hacía falta un conflicto ahí? Porque, digamos, la tercera hermana en disputa. Y es como la hermana coqueta, ¿no? La hermana coqueta que se sale, que se aparta, que encontró por ahí las herramientas para hacerse la distraída y desviarse del farragoso mundo familiar donde hay que hacerse cargo a veces de madres, padres, y digamos que encontró en argumentos, por así decirlo, argumentos bien vistos, ¿no? Porque es una persona que se expresa bien, que se expresa incluso mejor que las hermanas protagonistas de la novela, como que está en otra. Como encontró el argumento que la pone en una situación de superioridad moral inobjetable, y que las hermanas no tienen las herramientas para reclamarle que se haga cargo de algo, ¿no? Esa era en realidad el conflicto que me resultaba interesante entre las hermanas, dos que no pueden salir del mundo familiar, y otra que encontró como una manera, como la excusa perfecta para evadirse, que es, digamos, la buena vida, ¿no? La escritura de ficción, una supone que podéis plantear o la primera o la tercera persona a través de un personaje femenino o masculino, lo que decida la persona que escribe. Pero es osado a veces meterse en personajes que no tienen que ver con el propio género y con problemáticas, ¿no? ¿Vos cómo fue la decisión de este cuadro que vos pensabas plantearlo a través de dos mujeres? En principio tenía la historia, ¿no? Y además tenía los personajes, que los personajes están construidos a partir de lo que decía antes, de la mirada y del comportamiento ajeno a la ciudad, que digamos es un recurso que utilizo bastante en bastantes otras novelas, personajes que no son de determinado ambiente y que de pronto se ven en la obligación, así sea un ambiente rural como un ambiente urbano, de pronto se ven en la necesidad de resolver algo que los excede. En este caso el ambiente era el de la ciudad, y yo tenía la historia bien tomada de la vida práctica, de la vida real, por así decirlo, y era con personajes, con varones. Y una manera de salir, de recuperar la historia para darle un perfil literario era, y darle mi intervención también como narrador, era convertirlas en mujeres, y así toda la historia la podía sentir mía, y a la vez que me daba otra perspectiva, me ampliaba un poco el panorama narrativo. Si yo me quedaba en ese momento pensando en dos varones, probablemente la historia hubiese sido más acotada, porque la vida real siempre es más acotada para la narrativa de ficción, ¿no? Por eso, en buena medida por eso, es que resolví que los personajes fuesen mujeres, y que no perdieran en todo caso
ciertos rasgos que yo veía de la historia que tomé como punto de partida para esta novela. Quizás es una obviedad, pero cuando vos decís que tenías esos personajes o que tomaste de punto de partida, es porque, digamos, hay personajes que te inspiraron esa historia, o sea que... Claro, sí, seres humanos de carne y hueso, sí, por así decirlo, gente que veía que venía a Buenos Aires y los veía en situación, embrollándose en una situación cotidiana, ridícula, de fácil resolución, y que de pronto no estaban como hundidos en un pantano, y me aproveché de eso, en buena medida me aproveché de eso. Notas al pie, la rayuela literaria de Radio 10. La culpa no es buena consejera. Esa perogrullada había soltado, cuando no, Marisa, y a Clara no le había quedado más remedio que admitir que sí, que su hermana mayor tenía razón. Alguna foto, alguna canción escuchada al pasar, una frase suelta en Facebook, la encontraban con la guardia baja y eso bastaba para que les enviara mensajes a sus hijos. Eran mensajes que ella misma juzgaba más tarde patéticos. Y en relación a lo que tiene que ver con las particularidades de estas mujeres como madres y como hijas también y como abuelas. En eso también yo siempre me pregunto, ¿te pones a investigar o cómo? Porque hay cuestiones que uno dice, bueno, capaz que estas cosas solo las siente quien está en ese lugar y están como muy reflejadas. Esto que te decía al principio de resolver la opinión que tenés de alguien de la familia diciendo, bueno, es un boludo. Sí, tipo, sí. No vamos a darle más vueltas cuando hay algo vincular que no podés manejar. Sí, investigo muy poco en realidad, si es por cómo se comportaría tal o cual persona o qué comportamiento le correspondería más o menos a determinado personaje. Más bien soy de mezclar los comportamientos, pero más bien también tengo muchas referencias, así como tengo la referencia cinematográfica, también tengo las referencias literarias y son ineludibles de alguna manera ya en la narrativa. Al ponerte a escribir ya hay un tono que de alguna manera está circulando en las lecturas que tenés en determinado momento. Por ejemplo, sin duda una referencia que yo la tenía pero inconscientemente, pero que me la hicieron notar, es Aurora Venturini, que es una narradora exquisita y medio loca, ¿no? Medio como una narrativa un poco desplazada, pero más que desopilante, también medio desplazada, como que estuviese escribiendo desde un margen, y eso de alguna manera yo lo sentía como una posibilidad. Lo mismo en algún punto, aunque no tanto, pero ahí ya me empiezo a divagar. Eve Ward, que tiene también mucho de esto del léxico familiar, y después lo que tomo de acá, de allá, de cualquier lado. Otra cosa que me llamó la atención, que no está tan presente en las novelas de ahora, es que ellas fuman. Claro. Que es muy importante el tema de fumar, sí, como actividad para estas dos mujeres, aun cuando no pueden fumar. Y eso me pareció, vos hablabas de Almodóvar, yo nada que ver, pero yo pensaba mucho en Mad Men, ¿no? Que es una serie que es de hace algunos años, pero uno la vuelve a ver todo y está esa marca de época. Pero acá no es tanto una marca de época. ¿Qué tiene el cigarrillo acá? Eso sí que es una referencia familiar. Mi madre era una fumadora empedernida, al punto que me daba impresión cómo fumaba. Ahora por suerte ya no fuma o me miente, pero y el gesto y la obsesión de quien fuma por encontrar, y sobre todo ahora en estas épocas que son un poco persecutorias, la obsesión de quien fuma por encontrar un resquicio para fumar también me llama la atención.
me divierte, ¿no? Me divierte y en algún punto me desespera también porque te transmite un poco de la ansiedad y de la incomodidad. Y un poco eso era también para alimentar el perfil un poco, si se quiere, controvertido o de las dos personajes que están permanentemente peleándose con el resto del mundo porque o quieren beber o quieren fumar. Cuando terminaste la novela, ¿cómo quedó tu relación con Nadia y con Clara? No, muy bien. En realidad, como la novela está en 3 partes. Yo escribí la primera parte, que es donde están fundamentalmente Nadia y Clara como puntos de referencia. Después pasé a los hijos y después sobre todo a la hija, que es donde cambia el tono, la narración pasa a la primera persona, y es donde me aproveché, donde más aproveché tal vez mis propios prejuicios sobre Buenos Aires, con esa hija que se va de Boca y que de alguna manera tal vez sea el personaje más lúcido de la novela, que la tiene un poquito más clara, pero que está también a su manera está, no quiero decir como vencida, pero sí que está braceando mucho más que el resto. Es la voz que tal vez más me convocó al momento de la escritura, y es la voz seguramente más arrolladora. Bueno, muchas gracias, Mariano Quirós, por hablarnos sobre Nuestra hermana de afuera. Pero muchas gracias a ustedes. Escuchaste Notas al Pie, un podcast original de Radio 10, conducido por Ana Correa. Producción Pablo Guayman. Coordinación de contenidos Sebastián Pedrón, Fernando Candellas, Marcelo Figueroa, Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo capítulo.